Bueno, muy buenas noches YouTube, mi nombre es Juan Noguera, estoy muy feliz el día de hoy, tengo una súper invitada, todavía no me la creo que me haya aceptado la invitación al podcast, estoy acá con la mano temblando, increíble, lo que hacen las redes sociales, ¿no? O sea, esto me acuerda mucho, no sé, vamos voy a contar la historia, pronto no es tan conocida, pero Santiago Cruz grabó el disco como más popular de su carrera, lo grabó gracias a un mensaje que mandó por MySpace al productor de Presuntos Implicados en el, wow, hace muchos años, cuando no existía, digamos, Facebook, quien era como este tema de las redes sociales, y lo contactó por MySpace y le dijo, mira, yo soy cantante colombiano y esto es lo que yo he hecho. Y bueno, yo no soy cantante, pero le mandé un mensaje a Silvana Gómez a Bogotá, Colombia, y me aceptó la invitación. Llegué a ella porque vi un episodio, un podcast que tiene, un episodio con Sebastián Yepes, que también ha pasado ya por acá y es un amigo de la casa. Entonces, no siendo más, señoras y señores, estoy que me podcasteo el día de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso, un gran abrazo desde Bogotá, Colombia, a Silvana Gómez. Silvana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola. Qué rico estar Muchas acá. gracias. No, gracias a ti por aceptarme la invitación. De verdad, estoy súper agradecido. ¿Me oyes? ¿Me ves bien? ¿Todo bien? Te oigo, te veo, todo perfecto. Y lo que tú dices, estoy de acuerdo. El tema de las redes sociales es una maravilla, como uno, eh, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que la gente no lea el mensaje, ¿sí o no? Sí, total. Sí, sí, es lo peor que puede Uno pasar. O que manda y lo uno, lea pues, y lo lea y diga, o se haga bueno, el chao. pendejo, o responda, o algo pase. Tal cual. ¿A ti te ha pasado? Claro, claro. Igual, Sí. te digo la verdad, a mí el tema, digamos que yo durante muchos años pues trabajé en radio y tengo como Mm, experiencia en producción y cuando tú haces producción, esa es una eh, de las cosas, de las profesiones, no es que no es una profesión, de las cosas que se hace dentro de los medios de comunicación, que más persistencia uno tiene que tener y más paciencia tiene uf, que tener sí. porque te toca estar todo el día sentado buscando gente, a ver quién te dice que sí, quién te dice que no, tener ideas, pensar, bueno, a quién voy a escribir, pero yo he aprendido que el cielo es el límite. Y Total. tengo historias de amigos que escribieron un mail y terminaron entrevistando a Quentin Tarantino. Es que uno Wow. manda el mail, en esa época era un mail, está el teléfono, Sí. ahorita están las redes sociales, pues no hay peor diligencia que la que no se hace, decía mi abuelita. Entonces, pues uno escribe y lo máximo que pueda pasar es que aparezca o no. Obviamente, pues si uno tiene contactos y hay jefes de prensa y eso es mucho Mm, mejor hacerlo, claro. pero pues, hay que Oye, qué chévere. aprovechar. Hay que aprovechar. Pregunta obligada, este podcast obviamente no es tu primer video podcast, me contabas en el backstage que llevas 3 años con tu podcast, 36 episodios. Sí, a ver, empecé a hacer video Ok. hace relativamente poco, la verdad. Mm, Yo no estaba, eh, digamos, Spotify hasta hace poco empezó a poner video, empecé a ponerlo en YouTube hasta hace relativamente poco, subía el audio. Y mm, yo al principio no subía mis episodios a YouTube, los subía únicamente a las plataformas de audio, como que me fui un poco más clásica en ese sentido. Y la mamá de un amigo con el que hago otro podcast que se llama 160, que él también pues, es periodista, un día nos dijo, vengan, ¿y por qué no suben el podcast a YouTube? Y nosotros, pero pues porque es audio. Y nos dijo, no, no, es que yo no tengo eso, yo pongo mi televisor y yo oigo son las cosas en YouTube. Pues fíjate que las generaciones a uno le van diciendo cosas y la mamá de mm. Diego, mi amigo, fue la que nos dijo que subiéramos así fuera el audio a YouTube, porque ya lo oía ahí. Y ahí fue que empezamos pues ya a montarlo ahí. Y a partir de, creo que fue esta temporada, empecé a hacer mis entrevistas pues con video y lo empecé a subir y pues ya obviamente lo he perfeccionado un poquito más, pero el podcast realmente arrancó, las 11 se arrancó fue con audio, 100%. Oye, qué chévere el audio. Y bueno, ya estás con el tema del video. Silvana, una pregunta obligada y es ¿por qué te inclinaste por la comunicación? Habiendo tantas otras ramas del conocimiento, ¿por qué decidiste esto es la comunicación y yo por acá es que quiero entrar a hacer mi vida? Pues mira, yo la verdad, yo estudié ingeniería industrial, hice un par de semestres de ingeniería industrial, porque me gusta mucho el tema del mercadeo
y si yo hubiera estado en ingeniería industrial, yo hubiera hecho énfasis en publicidad y mercadeo. Y como que no, la física y toda la parte de la ingeniería, pues no fuimos como tan amigos. Ok. Entonces me di cuenta que por ahí, por ese lado, no iba a ser. Y me acuerdo que una suegra que yo tenía en esa época me decía, tú por qué no estudias comunicación, tú eres muy buena en Mm, eso. Y la comunicación social y el periodismo tienen un tema, sobre todo de género, y es que, pues estudié comunicación un poco como los administradores en otras carreras, que si usted no sabe qué estudiar, estudie eso. mm, Y yo estaba un poco racia a estudiarlo porque además oía comentarios de, "Ah, es que la gente bruta es la que estudia eso". Pero realmente, y te voy a confesar, yo después de entrar a sí. estudiar comunicación, me di cuenta que yo toda la vida, o sea, a mí la vida me ha dado señales de que yo me tengo que dedicar a esto. Yo desde niña disfruto mucho de la televisión, no en el sentido de los niños de que se sientan así, solo, no, yo he disfrutado la televisión, disfruto del cine, me gusta investigar, sé de directores, me gusta el tema del entretenimiento desde niña, la cultura pop me gusta desde niña. Yo era de las que yo monté la emisora en mi colegio, yo hice todo el tema editorial del anuario, yo organicé el prom, o sea, a mí el tema de la producción y de los medios, o sea, lo he hecho siempre, siempre. Ok. Entonces, por qué voy a negarme a todas esas señales? Yo tenía una grabadora, de hecho, uno de los mejores regalos que me hizo mi mamá fue una grabadora en la que yo grababa los cassettes de la radio. Eh, y pues ahora, durante muchos años me dediqué a ser DJ, o sea, fíjate cómo si la vida le empieza a mostrar a uno las cosas y uno decide si verlas o no. Y creo que pues fue lo mejor porque pues es en lo que creo que soy buena, en lo que me apasiona y en lo que pues me levanto todos los días y me gusta lo que hago. Acabas de nombrar algo, me acabas de traer un flashback muy fuerte porque dices grabadora y grabas en esa grabadora, o sea, eres obviamente muy contemporánea conmigo porque el tema de grabar de los cassettes, el lado A y el lado B y lo volteabas y ponías rec Claro. y también obviamente el MTV, Making Off y el Top 20 porque no existía YouTube, entonces la Obvio. única forma de tu ver videoclips era MTV y ya. Yo solo veía MTV, a mí me encantaba el behind the scenes, yo me veía, todavía me acuerdo del behind the scenes de Oops, I Did It Again de Britney Spears y cuando lanzaron el video, a mí me encantaba todo eso y siento que es algo que me gusta y que disfruto y que me he encontrado por la vida personas que son muy parecidas a mí en ese sentido, en el que han disfrutado la cultura pop desde niños, entonces bueno, eso también ha sido chévere y que pues ahora son grandes amigos míos y que me los he encontrado en mis trabajos. Claro. Ahora que hablas también del el gusto tuyo por el cine, ¿recuerdas cuál fue la primera película que viste en un cine? Tengo como, de hecho, estaba pensando sobre esa pregunta y no tengo, no sé si fue esa particularmente, pero me acuerdo cuando fui a verla y fue a ver Los 101 Dálmatas en persona. Oh, de Disney, claro, me acuerdo. Claro, que ya tenía, yo tenía como Sí, unos 10 años, yo creo que yo ya había ido a cine, la verdad. Yo no me ok. acuerdo si yo no me acuerdo realmente si me vi El Rey León o no en cine, que estaba chiquita. Me acuerdo mucho que mi mamá y mis tías armaban plan conmigo y con mis primos y nos llevaban a todos a cine, a galerías, acá en Bogotá, que es un centro comercial acá en Bogotá. Sí. Y nos llevaban a todos como en parche, mi abuelita nos mandaba el mecato en una bolsa, porque éramos muchos y pues comprar crispetas y eso es muy caro, entonces nos Uy, sí. mandaban paqueticos y cosas en la bolsa. Y me acuerdo mucho cuando ya fui, o sea, tengo como esos recuerdos mezclados, pero me acuerdo mucho particularmente con un primo mío, que además hoy en día él es artista visual y que yo creo que con él es que he compartido también ese tema de la música, que nos gustaba sentarnos a ver videos y analizar los videos. Éramos unos nerdos audiovisuales desde chiquitos. Me acuerdo los dos, esto creo que nunca se lo he contado a nadie, nos sentamos los dos a analizar la película de los 101 Dálmatas y de cómo era lo máximo que estuvieran los perros y entonces tal, tal, tal. Sí, es que a uno la vida le va mostrando. Bueno, Pablo, mi primo y Claro. yo hacíamos eso desde niños. Oye, muy chévere. Siento un Dálmatas de Disney y después de eso ya vas a tener como el recuerdo mucho más fresco de volví a cine y no sé, viste en esa época Toy Story o Jurassic Park o...
No, No. obviamente Jurassic Park no me la vi. A mí esas películas como que no, nunca la vi. Mi esposo tiene el recuerdo, esta historia es súper bonita porque él le marcó su vida ir a ver Jurassic Park en cine, la mamá se tapaba los ojos, o sea, ahí está el tema de la magia del cine, ¿no? Pero me acuerdo mucho y no sé por qué, bueno, yo tengo hermanos mayores y yo siempre he consumido como cine muy adulto. Ok. Me acuerdo de haber ido a ver Gladiador, yo ya Mm, tenía como unos 11 años, 12 años. Me acuerdo de ver Gladiador en cine, eso sí me acuerdo. Me acuerdo de ver Titanic, que también tenía 10 uf. años. No, a mi chiquita me llevaban mucho al Sí. cine, la verdad, y veía de todo. Me acuerdo, tuve un novio a los 10 años que íbamos a cine cada 8 días. Eh, Ver las películas de James Bond, Ok. bueno, las de Disney, entonces obviamente Toy Story me la vi. Creo que la primera no me la vi en cine, pero la segunda sí me la vi en cine. Eh, no, me gusta mucho, pero tengo como ese recuerdo de Titanic, obviamente, de la película de las Spice Girls, de Spice World, esa me la vi en cine Mm, chiquita. Eh, pero sí, bueno, Titanic y Gladiador, yo creo que ya eso marca la vida de cualquiera y las dos me las vi en cine y agradezco infinitamente haberlas visto en cine. wow, ahora que nombras Spice Girl y pues artistas con tu podcast, ¿cuál es el artista que tú sueñas y dices, me encantaría tener a este artista en mi podcast y entrevistarlo 1 hora? A ¿Y por qué? Shakira, le escribí el otro día, de lo que hablábamos de poder escribir, dije, ¿por qué No lo no? puedo creer. Le escribí toda así, pero larguísimo. Hola, Shakira, ¿cómo estás? Mira, yo soy periodista, yo te amo desde que tengo uso de razón, yo oía magia, todo un tema. Cuando puse send, Instagram me mostró y me dijo, mira, este mensaje no le va a llegar a la persona porque tiene bloqueados los mensajes. Y yo, ¡ay, qué Ah, triste! oye, pero acabas de decir un nombre, bueno, no sé si lo viste, Silvana, te lo voy a mostrar ya porque puede ser una muy buena video reacción tuya. Eh, Tuve a Gustavo Lorgia, acá. Sí, ¿Ah, sí lo viste o no lo viste? sí, 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 lo vi, lo vi. Él es Oh, un sí. clásico de la infancia de uno, Oh, claro. claro. Pero ¿viste la pregunta que le hice quién es el artista favorito de él o no? No, 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 no. ¿Quién No, dice Shakira? uy, agárrate en esa silla, Silvana Gómez, ¿Qué porque dice? ¿Qué dice? no, te vas a ir para atrás. Y acabas de decir magia también, entonces me acabas de traer este flashback. Hace 2 años lo contacté y esto fue en vivo. Espérate porque tengo que encontrarlo, no lo tenía, no lo tenía previsto que íbamos a hablar de esto hoy, entonces me toca traerlo desde YouTube. Pero si Entonces, quieres, dime. mientras lo buscas, yo creo que Shakira, obviamente, Sí, porque para mí, o sea, ella de verdad marcó mi vida y me parece que es claro, la artista latina mujer más importante del mundo. cierto. Lo es y no lo voy a discutir con nadie. Pero el tema, y que de hecho esta semana va a salir un episodio con Alejandro Marín en mi podcast, que Alejo Marín un día, que trabaja en la X acá en Colombia, estábamos hablando del tema bilingüe y de hacer entrevistas bilingües. Okay. A mí me encantaría hacer entrevistas bilingües, lo que pasa es que no sabría y me quitaría mucho tiempo el tema de hacer traducción en audio, porque el podcast pues no es únicamente en video, esto no es un tema de streaming, es que el podcast tú puedes ir por la calle solo oyéndolo, entonces creo que perdería, o sea, o sería una entrevista 100% en inglés y que quedara solo en inglés, pero si fuera en otro idioma, no, pues, o sea, volvemos, el cielo es el límite. Me encantaría poder hablar no, pues, o sea, no sé, con Obama, con Michelle Obama, Okay. con el príncipe William, hablaría con Lady Gaga, hablaría con Ridley Scott, con alguna de las Spice Girls, con Adele, no sé, o sea, Sí, hay el muchos. tema es que no sabría, obviamente te digo, si yo me llego a conseguir una entrevista con alguno de estos, me vale 3 tiras de monda y la hago en inglés y la mando. Ustedes verán si la entienden o no. Obvio. Claro, ya lo haces. Silvana, acabas de decir algo también muy interesante y es todos estos artistas de pues, música pop. ¿Cuál
no lo tengo entre mis preguntas, se me acaba de ocurrir un concierto que tú hayas dicho, "Uf, ya este concierto es de esos conciertos que doy gracias a Dios que fui, porque es de esos conciertos que no se repiten nunca en mi vida". No sé si no se va a volver a repetir, pero que agradezco, pues yo he ido a muchos conciertos y porque me amo los conciertos. Y he tenido el chance de ver a la gran mayoría de mis artistas favoritos. Pero el de Paul McCartney fue espectacular. Me encantaría volverlo a ver. Me Okay. encantaría volverlo a vivir, como revivirlo, porque creo que lo disfrutaría más hoy en día. The Killers, siempre, siempre como que me limpia el alma ver a The Killers. Es fantástico. Eh, el de Noel Gallagher acá en el Stereo Picnic fue muy bonito, además porque estaba con mi esposo y fue muy emotivo. Creo que los parches, el concierto puede ser muy especial, pero también en el momento de la vida y con quien uno esté también hace la diferencia. Creo que Pues eso sí, la también marca compañía. el de Paul McCartney, me gustaría volverlo a revivir con otro parche diferente. Igual fue un gran concierto y fue maravilloso como lo viví, pero me gustaría volverlo a vivir. Pero digamos, vi a Lady Gaga en Fenway, en Boston, sola. Yo nunca había ido a un concierto sola. Mi esposo me regaló ese concierto a mí de Navidad. Nosotros vivíamos en Boston. Y Lady Gaga fue la primera artista femenina en presentarse en Fenway en el Wow. 2017. Increíble que ese tipo de vainas pasen. Y fue un concierto muy emotivo, además eso fue de la gira de Joanne, que es uno de los discos más emotivos que tiene Lady Gaga, si no el más emotivo. Fue muy bonito, ese concierto fue bien chévere, pero yo creo que todos tienen lo suyo. Yo creo que esos, ay, pues, sí, digamos que Porque hay esos. muchos. Y no, y los que vienen también, ¿no? La tecnología, como ha cambiado la producción de un evento, como digamos el Stereo Picnic, hace 20 años no existía y hoy en día se hacen unos conciertos con una producción espectacular y Sí, todavía bueno, falta mucho. ¿sabes cuál? Y que quedó en mi top de lista de conciertos de la vida, el de Zetangana, acá en Bogotá, que yo ya lo había visto en el Stereo Picnic y de hecho con un amigo, con Julio César Escobar, hablábamos de eso, que hay performances que el artista los puede tener montados, pero que los deberían reacomodar para hacer en un festival, porque el festival, el público es diferente. Lo vimos Total. primero en el Stereo Picnic y después Zetangana volvió a Bogotá y se presentó en el Movistar Arena. Ese concierto fue mágico. O sea, eso parecía una congregación religiosa. O sea, esto era una cosa de una energía muy alta, con un montaje espectacular, con una pantalla, era ver como una obra de teatro ahí, en vivo. Ese concierto fue espectacular. Ese queda marcado para siempre, el de Zetangana, de esta gira del madrileño. Uf, Que oye, si no lo han increíble. visto, por favor, bueno, es que ya Yo terminó lo- la gira. Puede que ya nunca, ya, de mala, si no lo vieron, ya les tocó otra gira diferente. Que eso también pasa con los conciertos. Uno a veces se queda con la idea de querer ver a un artista con algo o que ya vio o que es de un disco pasado y cada gira es muy diferente, ¿no? Mm, sí. Entonces, hay artistas que uno puede ver una vez, digamos, Coldplay es de esas bandas que toca ver en la vida. Uf. Coldplay es espectacular. Yo no pude ver esta última gira, que ojalá realmente no sea la última. Ojalá sean como Kiss y sigan diciendo que va a ser la última gira. Yo los vi hace un par de años y Coldplay es mágico. Coldplay limpia el alma también. Coldplay es maravilloso. Sí, muy buen show en vivo y tiene muchos discos. Digamos, a mí me pasa eso con Carlos Vives, que he ido a varios conciertos, Silvana, pero siempre me hace falta canciones de los primeros discos. Es muy difícil que en un artista con tantos No, no los discos hacen. que Ya cante no. todas las que uno quiere es muy difícil. No, y Eh, además, a menos que sea como lo que va a hacer Madonna este año y el próximo, y es que va a ser una gira de grandes éxitos. Eso es diferente, pero los artistas, uno no puede ser tan egoísta de pensar que el artista solo va a cantar la canción de uno, sobre todo cuando la gira es de un disco nuevo. Uno debería sí, de ponerse a oír el disco nuevo tal y cual. uno comete el error de no oírlo
De hecho, eso me ha pasado en algunos conciertos que llego y pues no me sé las canciones. Eso no es culpa del artista, eso es culpa mía, que yo estoy pensando que me va a cantar la canción del 98 y no la nueva. Tal cual. Silvana, ¿con qué artista, bueno, cantante o alguien así famoso que esté vivo o muerto, te gustaría tomarte una cerveza o una copa de vino y por qué? Con Dave Grohl. Oh, no me lo Me esperaba. parece me parece que Dave Grohl es un tipazo, me parece que es un genio musical, me parece que es un gran conversador, que tiene muchas historias. A él me encantaría sentarme, no solo, sí, no entrevistarlo, sí sentarme a hablar con él, a echar lora con Dave Grohl. Echar ahí, parchar un rato, oye, buen Sí, personaje. Me sí. sorprendiste ahí. Y si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado y no sé, de pronto hablar con la Silvana que estaba estudiando ingeniería industrial o en esos primeros, digamos, pasos en el tema de la radio o el tema de la comunicación, ¿qué consejo le darías a esa Silvana Gómez de ese momento que te hubiera encantado que te hubieran dicho? Para ahorrarte, no sé, dolores de cabeza, estrés, un muy buen consejo que le dirías a tu yo del pasado. Le diría que todo va a salir como pensamos, la verdad. Eh, y que con calma, sin afán, que yo creo que sobre todo uno en los 20 vive con mucho afán. Uy, sí, uf. Entonces, igual yo te digo la verdad, te voy a confesar, yo siempre he tenido o he contado con la suerte de tener personas muy específicas a mi alrededor que me han ayudado como a entender eso. Y que sobre todo cuando uno está en medios de comunicación, bueno, en general, a uno en algún momento se le puede subir la vaina a la cabeza y creerse pues lo máximo, sobre todo cuando uno está en los 20. Eh, y he tenido el chance de tener personas que me dijeron, a ver, calma, calma, un paso a la vez. Y yo creo que por eso es mejor ir sin afán. Del afán solo queda el cansancio, decía mi abuela. Y es verdad, cuando uno tiene mucho afán, después se tropieza, se cae y hay veces es mejor ir despacio, no subir tan rápido y hacerlo bien hecho. Claro, tienes toda la razón, oye, qué buen consejo. Los 20 uno quiere ir súper rápido y quiere llegar muy lejos y toma tiempo. Y falta Eh, todavía toda la vida, o sea, es que uno quiere, hay chinos de 23 que ya quieren ser gerentes, pero ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Tienes toda la razón. Igual es que el mundo Un también paso a va la súper vez. rápido. Sí, pero igual un paso a la vez. Uno a los 23 o a los 25 no está listo para ser gerente o para ser, que si ya lo eres, perfecto y espectacular, pero yo creo que uno tiene que vivir cada paso, cada etapa. Eso es importante, es importante. Y un aprendizaje que yo he tenido y que esa Silvana que tú me estás diciendo, la que yo le podría dar ese consejo, esos aprendizajes que me dejó es que cada trabajo que yo he hecho me ha ayudado a ser mejor en lo que hago hoy en día, fuera cual fuera el trabajo. Entonces, eso también uno tiene que valorar mucho y no quedarse únicamente en temas del ego, de es que yo solo hago esto y yo no voy a hacer tal vaina porque no, si toca vender empanadas en algún momento de la vida, pues uno vende empanadas. ¿Qué tal que de ahí salga un imperio y se vuelva uno millonario vendiendo empanadas? O uno aprenda, yo trabajé muchos años y siempre he tenido el chance de trabajar bastante con las personas de técnica, de canales de televisión, de radio. Y yo hoy a lo que me dedico hoy en día le debo mucho a ellos, no solo a estar parada frente a una cámara y a ser famosa o reconocida, porque además tampoco lo soy. Entonces, yo a cada técnico, a cada camarógrafo, a cada sonidista, a cada editor le agradezco mi carrera porque y a mis directores y a mis productores y a mis realizadores porque después en algún momento a mí me tocó hacer algo de eso y que hoy en día yo me siento y tengo un know-how gracias a ellos también. Que uno a veces como que se le olvida y cuando uno empieza a subir se le olvida que hay más personas al lado de uno trabajando y que lo están es impulsando. Yo hice reportería muchos años y yo trabajaba todos los días, me tocaba salir con un cámara y con un sonidista y era mi parche
y aprendí a ver el mundo también diferente y vi los medios diferentes gracias a ellos y gracias a cada productora que me tocó y que me enseñó como ese tema del orden y en radio de haberme encontrado con productores de que el cielo es el límite y podemos entrevistar a Quentin Tarantino. No sé, es de uno también ir agarrando a esas personas que puede que ya no estén con uno, pero atesorar ese conocimiento que uno tiene alrededor y ser una esponja de todo eso y no solo creerse magnánimo con el conocimiento y a los 23 querer ser CEO. Porque para subir a ser CEO uno necesita un equipo al lado, por lo menos. Tienes toda la razón, qué palabras tan sabias. Silvana, como lo prometido es deuda, te lo voy a traer de una vez acá porque esta A historia, ver, cuando traigas a Shakira, necesito que por favor le muestres esto porque estoy seguro a que ver. se va a acordar. Mira. Es, eh, de los cantantes colombianos, para ti, ¿cuál es tu cantante colombiano, tu artista colombiano de la música? O sea, que sea solo cantante, de tus favoritos, que tú digas, uy, me encantaría tener una parranda vallenata o un show de rock, o sea, que tú digas, uy, ese cantante, ese artista colombiano está en mis preferidos, como en el playlist de tu carro Mercedes-Benz, que tú dices, estas canciones de este artista colombiano van porque van. Te cuento una historia en un minuto breve. Claro. Yo con la industria de las cajas de magia, desde el año 84, yo he tenido las cajas de magia, en todos los años las tenemos en América Latina. Muchos niños han aprendido con esa caja de magia y hoy en día son grandes magos a nivel latinoamericano. Hay muchos jóvenes o niños de esa época, después de 30 años, ya hoy en día son magos súper profesionales. Pero obviamente uno en una industria tiene que tener en diferentes ciudades, en Cali, Medellín, Barranquilla, un vendedor, que es la persona encargada de surtir las tiendas, los almacenes. Entonces yo tenía varios vendedores. En Barranquilla tenía un vendedor que se llamaba William y él era el que vendía a las cajas de magia mías a todas las tiendas de Sí. la costa. Y cuando yo iba a Barranquilla a visitarlo, él tenía una niña pequeña, como de 6 7 añitos, y yo siempre llegaba y me decía, Gustavo, William, un costeño, hermano latinoamericano, mi hermano, mira la niña cómo baila. Llegábamos al comedor de su apartamento y la niña bailaba y tal. Y después volvía yo, mira Gustavo, mi hermano, mira la niña cómo canta. Mira, cantaba. Volvía yo, actuaba en muchos sitios, en muchos clubes de Barranquilla, y cuando yo iba a veces me decía, Gustavo, me gustaría que la niña pudiera ser la telonera tuya que antes de tu show. Y, listo, hagamos. El vendedor se llama William Mebarak. La niña se llama, a ver, ¿cómo se llama la niña? Sobre la que dice el apellido. Shakira, Shakira Shakira Mebarak. Meobarak. A mí Wow. me gustaría tener un concierto en vivo y en directo. Voy aquí en mi apartamento de Bogotá, que se venga y lo haga como yo lo hacía cuando iba a su apartamento y le hacía las magias y la entretenía. Y así como su papá y su mamá, Miriam, que es una mujer muy querida, los adoro, hicieron esa campaña en la costa. Me quisieron mucho, yo los quiero mucho, los admiro, aún hoy en día, y para mí es un orgullo. Eso demuestra que cuando uno tiene el poder, no hay nada imposible en la vida. Una niña, que obviamente su papá y su mamá fueron los motores, ellos la fabricaron, la impulsaron, pero la niña tenía talento, gran talento. Y desde pequeñita bailaba, cantaba, movía la cola. Y hoy en día es una de las grandes estrellas del mundo. Colombiana, humilde, de una Wow. nada millonaria y es una súper estrella. Por favor, invítela a mi apartamento que venga, que no hace para que traiga la orquesta que aquí ponemos tocadisco. Wow. Gustavo, no, esto está, mejor dicho, no, ya estoy feliz de que esto va a quedar grabado porque... ¿Qué tal, Silvana? ¿Qué opinas? Tremenda historia. Que por favor, que llamen a Shakira que Gustavo Lorgia la quiere invitar a tomar whisky. Sí, bueno, Divina esa historia. si hablas con ella y tienes... por eso hiciste magia, porque el primer disco de Shakira se llama Magia, porque pues ella tenía cajas de magia en la casa. Claro, tiene mucho sentido. Buenísima. Esa no me la sabía. Ya sabemos de dónde Sí, salió magia de Shakira. exactamente. Si de pronto algún día te responde o llegas a ella, le puedes mostrar el video de Gustavo Lorgia. Bueno, le voy a decir, le voy a preguntar sobre Gustavo Lorgia. Que se acuerde, Silvana, hemos llegado al final de este episodio. Te debo dar las gracias. Hablas muy chévere y se pasó el tiempo muy rápido. ¿Por qué será?
No sé. 31 minutos se pasó rapidísimo, ¿no? O sea, a mí yo lo sentí volando. Silvana, de verdad, muchas gracias. Tengo otra historia, después te la muestro de una pregunta que le hicieron a Sebastián Yepes en un en vivo sobre un disco. Y sin querer, queriendo, yo había mostrado el concierto de él en el 2013 en la Feria de Manizales con Alejandro Sanz y como que ahí se desprendió la respuesta y me enseñó mucho ese podcast con Sebastián, no solo por la humildad y la forma de ser de él, sino todo lo que contó ahí, todavía lo veo y aprendo todavía mucho de él. Él es una persona muy linda, él es una persona muy linda. Mm, Y por eso pues también me quise sentar a hablar con él de este tema de su mamá, de su hijo del y de duelo. sus cosas en mi podcast. Él es maravilloso. Total. Silvana, nuevamente mil gracias y te auguro muchos éxitos en tu podcast, que sigas haciendo tus episodios porque soy fan de tu trabajo. Muchas gracias y hagamos propaganda. Me pueden encontrar en todas las Por plataformas. Mi favor. podcast se llama Las Once con Silvana Gómez o también en A160. Ahí van a encontrarnos en todas las plataformas. Sí, voy a poner el link por acá arriba, te va a aparecer cuando subamos el video a Espectacular. YouTube para que salga Listo. la tarjetica y le puedan dar clic. Te deseo un muy feliz día y que aproveches tu rol de mamá, que veo que también estás de mamá y aprovechalo porque hoy en día los niños se crecen rapidísimo. Sí, es verdad. Muchas gracias. Feliz día, cuídate. Lo mismo para ti. Adiós. Chao.